He escogido involucrarme en este proyecto porque al final estamos hablando de que es un club top, es un club para mí referente en España, tanto a nivel masculino como femenino, pero bueno, a nivel femenino yo considero que es una referencia, ¿no? a nivel de España y a nivel de Europa. Creo que es una oportunidad para mí importante de ayudar al club a seguir creciendo y bueno, vengo con muchísima ilusión. Rafa Vendrell es una persona de total confianza mía, un entrenador joven, muy formado, que ha tenido ya experiencias también fuera de España, a nivel de entrenador, también como formador. Es un chico que tiene muchas ganas, también mucha ilusión. Yo destacaría de él su profesionalidad y bueno, al final es un entrenador que a mí me aporta mucho porque cuida mucho el detalle. El objetivo principal es esa permanencia, tenemos que ir a por ella, todos juntos, y sí que es verdad que hay que hacerlo desde ese crecimiento que tiene que tener el equipo y que está teniendo a nivel personal, a nivel humano, a nivel futbolístico. Esa para mí es la clave, es decir, el objetivo está muy claro y es alcanzar la permanencia, y hay que hacerlo a partir de ese día a día, ¿no? De crecer día a día, de mejorar, de esforzarnos al máximo, y yo creo que esos son los objetivos que después tenemos que ir alcanzando semana a semana. Hay que trabajar y darlo todo día a día, eso es lo que yo les voy a exigir, es decir, al final quiero un equipo que se esfuerce al máximo con todo lo que haga, compromiso máximo y sobre todo que crea en lo que estamos haciendo y que crea en sus capacidades y en sus posibilidades. Al final yo creo que es importante en este mundo no solo estar encasillado en un aspecto, en un ámbito. Yo creo que al final cuanto más bagaje tenemos y más conocimiento de todo tipo, pues más posibilidades tenemos de seguir aportando, ¿no? Y de seguir creciendo como entrenadores. Entonces, bueno, ha sido una etapa también en que le he dedicado especial interés pues, a seguir formando entrenadores, a seguir formándome yo, a dirigir escuelas, a dirigir entrenadores y bueno, yo creo que es un buen momento para retomar los banquillos. Me siento preparado, me siento con confianza y sobre todo lo más importante, que me siento con mucha ilusión. Esto es fútbol y el fútbol muchas veces tiene dinámicas. Si entras en una dinámica negativa, pues aunque la plantilla sea potente y tengas buenas futbolistas, el nivel emocional es muy importante, porque al final todos somos personas y esas rachas negativas que pueden venir, pues bueno, pues hacen que al final te encuentres ahí abajo en la clasificación, pero insisto, considero que tenemos una plantilla con muchísimos recursos a nivel futbolístico, con futbolistas que tienen muchos registros y ahora con las incorporaciones todavía más, tenemos más posibilidades donde elegir y creo que ahora mismo bueno, me siento un privilegiado.